Miren, ok, ya empezó. Mire, buenas noches. Después de dos diferidos por causa ajena a nuestra voluntad, hoy vamos a hablar de esta película que es Selva Trágica. Que todo el mundo se la ha encontrado un poco complicado y yo, sin embargo, la encuentro una película. Yo la vi hoy por segunda vez, porque la había visto para la primera tertulia y la vi hoy porque no es una película que uno, por lo menos, la recuerda tan fácil, ¿no? Pero la película a mí me parece excelente como película. Tiene varios aspectos que hay que saber verlo para entenderlo. Está puesta de maldad, en el sentido de que esto algo tiene que ver con la selva, con la de Harrison Ford, algo tiene que ver con esa película de sobrevivir. Está filmado en el mismo sitio prácticamente, en un sitio muy, muy cercano. Como punto de partida, le voy a hacer referencia de que esta es una película filmada en el 20 y presentada en el 21. O sea, que es una película reciente, de hechura reciente. Su directora se llama Yulene Olaizola. Tiene una fotografía de Sofía Oghioni. La chica se llama Indira Rubi y los dos actores medio principales son Eligio Meléndez y Gabino Rodríguez. Ella está ambientada en el 1920 entre México y Honduras, el Honduras británico, ¿no? En lo que es o lo que fue en su momento la jungla maya, que es muy importante. Entonces, los personajes que vemos son unos personajes que le están robando a un patrón un producto que es la goma de mascar, que es el chicle, que viene de ese árbol que parecería como que fuera caucho, pero son árboles de chicle. El chicle en la cultura maya era un árbol sagrado y el mascar ese producto era casi religioso, digamos. Después del descubrimiento, ese árbol se lleva a Tailandia, Vietnam, Indochina, y se reproduce por miles en todos aquellos sitios donde estaba también el caucho y se traspasó la producción a aquellos sitios. Por eso que ustedes ven que en la película que ellos hacen es sangrar el árbol, es generar esas heridas para que cuando el árbol, esa savia que bota, corra a través de esos canales, era recolectado y se hacían unos panes en unos moldes, que era como se transportaba y eso era bastante valioso, eso costaba dinero. En la cultura maya, ese producto tenía propiedades bacteriológicas, te limpiaba los dientes, te parasitaba, una serie de cosas y estaba considerado como un regalo de los dioses. Entonces la película tiene quizás tres claves para verla. En una entrevista a la directora, ella las cuenta, una entrevista muy buena. Y ella cuenta que lo primero que hay que ver la película en clave western. Esto es una película western filmada en la selva maya. En vez de ser en el desierto americano, están en la selva maya. Y eso lo cuenta ella, ¿no? Que así fue como empezaron a rodar la película. Ella dice que una vez que la empezaron, se le añadió el carácter mágico religioso de la selva y la interpretación del silencio y el pensamiento de estos indígenas que están viviendo dentro de un organismo que es la misma selva. Y ahí aparece esa narración en off de este personaje que piensa como un maya, ¿no? Y habla de ese deseo oculto, de ese amor y esa pasión hacia ese objeto del deseo, que es esta chica
que lo que está escapando es de un matrimonio concertado. Ellos son de Bélice y van a casarse en un matrimonio concertado y ellos lo que deciden es huir, ¿no? Entonces, cuando este grupo de hombres que están dedicados al cultivo en el medio de esta selva, internado en la selva, esas personas se iban. Yo lo estuve investigando por 6 meses, 8 meses, al interior de la selva a encontrar estos árboles. No eran plantaciones, era que los encontraban en el 1920 y iban cultivando esa savia y cuando tenían una carga se acercaban al río a embarcar esos lingotes que le eran comprados, ¿no? Y estos personajes lo están haciendo para su lucro propio en contra del patrón. Que el patrón al final lo que sale es a cazarlos a ellos como, como forajidos, como bandoleros, como en el western tradicional puede ser un cuatrero, ¿no? El cuatrero era el que salía a buscar la vaca, a robar vaca y a matarla y a despiezarla, ¿no? Entonces, yo creo que lo muy bueno de esta película es la falta de diálogo que hay. Casi todo es en silencio y es a través de gestos, miradas y, y posiciones, ¿no? Y hay algo impresionante en la película que es ese debate, diálogo, confrontación entre el colono propiamente dicho, que es el patrón vestido de blanco, ¿no? Eh, los jornaleros que no son indígenas y el indígena que se pasea por la selva como el que está en su casa, con la naturalidad más grande. Claro, la película presenta también escenas contrastadas. Aquí está desde la mirada de lujuria hasta el acto de barbarie de las violaciones, hasta la pasión cuando ellos dos tienen sexo debajo de aquel árbol precioso. Todo incluso bajo la mirada de un tercer hombre que lo que él hace mirar, ¿no? Y luego, ese final tan potente de que ella, eh, que a mi entender obviamente está muerta, porque muere como al entrarse a bañar, y esta persona que también está moribunda, que le pide al amigo que lo mate, que no lo abandone vivo, ella viene como a buscarlo, lo carga y se sumergen de nuevo en el río, que tendríamos que verlo como lo que es lo que es el río Amazonas para el Amazonas, y es que el río es quien da la vida, quien la quita, es como ese fluir a través del cual todo sucede, porque en el Amazonas y en esta selva, todo sucede a través del río. El patrón le lleva comida, el patrón busca la mercancía, el río es casi como lo mágico, que es algo muy parecido a la película de Harrison Ford cuando él coge el barco y sube río arriba y va arriba abajo. Julio y yo vimos una película que se llamaba Aguirre o La ira de Dios, que es una película muy, muy famosa entre cinéfilos. Y hay unas escenas muy parecidas en cuanto a las balsas, los animales dentro de la balsa, eh, el transcurrir en el río en silencio. Son una cosa muy bien lograda en esta película. Inclusive una escena sumamente bien lograda es cuando el tipo se cae de la mata, que está cultivando su savia, el tipo sin querer corta la soga que lo está agarrando, se cae del árbol, queda tendido naturalmente en la selva y viene el leopardo y se lo come naturalmente, como sucede en toda la selva, ¿no?
eh, y cómo las muertes van sucediendo de una forma casi animalesca, ¿no? O sea, a la gente lo mata y queda tendido en la selva. Eh, a mí la película me parece buenísima, de verdad. No lo digo ni siquiera por fuñir. Es una película muy bien hecha, con unas actuaciones de personajes que no suelen ser actores profesionales, muy crudas, eh, pero muy, muy bien lograda. La fotografía es bestial de esa película. Y sobre todo, cuenta la directora que eh, eh, el trabajo fotográfico era captar a estos individuos casi en la selva como ellos estarían. Entonces, es sumamente impresionante. Ahora, no es una película cómoda ni es una película fácil. Y creo que a todos nos choca un poco, ¿no? Eh, hay un acto de seducción muy bonito, que es cuando el indígena le explica a la muchacha lo que es el chicle y para qué sirve y cómo funciona y que se lo coma y que lo meta. Es una escena lindísima. Y lo otro es cuando a ella la meten en la hamaca, amarrada, como si fuese un cocuyo, y la mirada de lujuria de todos esos hombres, de aquella mujer metida en aquella hamaca. O sea, están todos locos por, por comerse a ese personaje, ¿no? Eh, hay muchas cosas en la película. Y la manera de matarse entre ellos es una cosa muy, muy cruda, muy violenta, de una violencia muy fuerte. Eh, creo que podemos hablar muchas cosas de la película. Eh, hay un punto específico que la directora habla, que es un poco de abstraerse del mundo actual y de la tecnología. Es algo crudo de cómo estas personas podían vivir en el 1920 metido en aquella selva. Eh, yo le explicaba a Patricia hace un tiempo atrás que Patricia me preguntaba de los árboles y dice que Francia en Indochina, por ejemplo, por eso que las gomas son Dupont, Michelin, Pirelli, porque el caucho era cultivado por Francia y por italianos en la selva de Indochina y eran vitales para el desarrollo del carro, por ejemplo, y de la navegación y de los barcos. El caucho fue una cosa que era vital en un momento. O sea, era un producto, bueno, la Primera Guerra Mundial fue casi por caucho, ¿no? Eh, casi todo usaba caucho. Hasta que entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se inventó el caucho sintético y se cayó la importancia del caucho. Eh, más o menos lo mismo que pasó con el chicle, digamos. Ahí había algo parecido que era la goma arábica. No sé si ustedes se acuerdan. eh, que era así. Pero yo he visto dos o tres películas brasileñas con esta misma temática parecida, pero con el caucho. No lo había visto nunca con el chicle. Y creo que la clave es que el chicle es, eh, en la cultura maya es algo casi religioso, mágico. A mí me parecen preciosos en esa película y los escribí, los textos de, del indígena que piensa en maya. Es una cosa impresionante. Eh, y oír el idioma, eh, a mí me parece una cosa, yo siempre me encantó muchísimo la canción de 440 que está escrito como en taíno, ¿no? En ese diálogo. En esta película, oír a estas personajes intentando hablar maya, que creo que es una lengua que todavía está viva en algunas comunidades,
pues es un documento en sí mismo la película. Y habla de una deidad que se llama Extabay, que es eh, un espíritu eh, del corazón de la jungla. Es como una fuerza que emana de la jungla y que si no leí mal en su momento, entendí que era masculina, lo puedo averiguar. Es una mujer mitológica que se llama Extabay, que está representado por la X en el idioma maya y es apócope de IX. IX es mujer. Exta, y lo estoy leyendo de un texto, es una mujer muerta por ahorcamiento a la que se le llama Extabá, que de algunos decían que Extabay era la diosa de los ahorcados, pero nunca se encontró cómo validarlo. Es una antigua diosa maya de la muerte y se refiere a la mujer de la cuerda, la diosa del suicidio, y de ahí viene la imagen final del río, y es esposa del dios de la muerte Chamer. Esto está reflejado en el código de Dresde, que es uno de los códigos más importantes de la cultura maya, escrito por los occidentales. Se le relacionaba con la vida futura en el paraíso y los suicidas por ahorcamiento recibían su protección. En la cultura maya, el suicidio era una manera extremadamente honorable de morir, a un nivel similar a los sacrificios o a los muertos en batalla, a las mujeres que morían de parto o a los sacerdotes que se inmolaban. Su papel era de protector. Entonces, cuando él va narrando el maya, él habla de esa deidad y cómo esa deidad lo iba sucumbiendo, lo iba encontrando. Y al mismo tiempo iba hablando de cómo en él nacía el deseo, más allá de fornicar, de estar con esta mujer, que era como un deseo parecido a amar o algo así. Eh, claro, hay otra parte que dice que el Extabá es un sincretismo de cuando llegaron los europeos y que los mayas como que tomaron parte de esta figura y que es una diosa nacido como de los pueblos mestizos entre europeos y mayas. Es muy importante en la película, para quien la vio completa y hizo su tarea, que a diferencia de la violación, el acto erótico de amor sucede a pie de una ceiba y está asociado con el árbol de la ceiba. Y, y, y está asociado porque para los mayas el árbol de la ceiba era su árbol preferido, era como el árbol más importante en la selva. Eso a mí me chocó la película y estuve investigando un poco y llegué a oírla a la directora en una narración. Entonces ella dice que esa señora estaba, le voy a explicar un poco de dónde que a mí me gustó mucho. Es una mujer que embruja a los hombres para perderlos en la selva o matarlos. Entonces, en la cultura asturiana, que es una cultura celta, que es de donde es mi papá, hay una figura mitológica celta que se llama Shana, que coincidencialmente también es con la X. Y las Shanas son unas mujeres que andan como en el bosque, encantando también a los hombres
para llevarlo al sacrificio. Las chanas son como un tipo de duende en la cultura escocesa. Entonces, creo que de ahí puedo hablar para empezar, pero creo que es muy interesante. Esta mañana leí un artículo precioso de Eladio Fernández, que descubrió una flor en la selva haitiana. Lo pueden leer en el Diario Libre. Él fue a Haití y descubrió 65 matas de una flor que nada más la hay en la Hispaniola. Y de esa flor en particular, la que encontró era una que estaba perdida y que hacía más de 80 años que no se veía. Estabay está relacionado a una flor de la selva y a un perfume en particular que, que es, que se llama Estaventum. Es una flor silvestre que crece en cercas y caminos. Su néctar embriaga como el amor de Estabay. Yo creo que con esa explicación uno puede eh, buscar la clave de cómo entender un poco esta película, que para mí es muy, muy buena. No sé quién es Jack, que tiene la mano Yulisa. levantada. ¿Quién? Yulisa Álvarez Cano. Ah, Yulisa. Vamos a darle paso, pero no tiene no tiene video. Que ella cambió Ya Sí, lo que cuando ella tenga ya 3 minutos hablando, así mismo le va a decir a ella, Jack. Jack. ay, pero Yulisa, Jack. mire, ustedes son muy, no me cuente esto, mi minuto. Ustedes son muy cosas conmigo. Ustedes oyen, muy, Claro. bueno, no ni Pero voy a Jack, decir porque se está Jack te grabando. queda, Jack te queda muy Primero, bien. Ricardo, te felicito por el nivel de abstracción, de síntesis, de ponderación que lograste en este análisis. Creo que muy bien expuesto, muy bien sintetizado y te doy las gracias por realmente esta exposición. Mi aporte, bueno, en resumida cuenta estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dijiste, o sea que no voy a redundar. Quizás el aporte que me animo a compartir con ustedes es algo realmente muy que sentí, ¿no? Cuando veía la película, y era la cantidad de sangre, de vidas y de energía que el humano invierte anónimamente para ciertas, y lo voy a poner entre comillas, banalidades. En aquel momento era masticar chicle, podía ser el corcho del caucho para hacer goma, para tapar botellas de vino, ¿no? En este caso es mascar chicle, pero ahora mismo está el coltán, que son minas de ese escasísimo mineral que se encuentra solamente en algunas partes de África y donde niños, hombres, mujeres pierden la vida para extraer de la madre tierra estos minerales y nosotros poder hablar y hacer todas estas ¿verdad? Acciones que para nosotros nos parecen cotidianas y no sabemos la sangre que se derrama para poder lograr cierta cotidianidad en la humanidad. No sé si fui clara en esta ponderación. Sí, Y claro. esa fue la lectura la primera lectura. A ver, una buena obra tiene 1000 lecturas, tiene mil formas de analizarla. Pero mientras yo veía esta película, yo decía, caramba, ¿quién pensaría que esa moda o esa banalidad que es mascar chicle tenía oculta una historia de sangre y de violencia, ¿no? Y me parece un enfoque muy acertado de esta autora. Y
a mí realmente me afectó en la fibra bajo esa iluminación de esa realidad. O sea que nada, dejo la ventana abierta para las conversaciones. La película me pareció brillante, excelente y digna, muy digna de ver y de apreciar por todos los cinéfilos que se digan apreciar el buen cine. Muchas gracias. Y yo estoy de acuerdo con Yulisa. Hay una parte que también, y yo pensé que tú lo ibas a comentar, que en esta película, es una película donde también se refleja esa lujuria, ese deseo, ¿no? Esa figura femenina que ya desde el 1920 aquí está escapando, ¿no? O sea, sale y se quiere ir porque va a un pacto que no le toca. Que es una realidad que todavía hoy en el 2022 vemos en algunos países que todavía hay matrimonios concertados y mujeres que tienen que escapar. Hoy hay un artículo en El País de un pueblo que es que solamente está desarrollándose a base de mujeres, ¿no? Y de eso. Eh, pero, pero el hombre tiene años matándose por pendejada, o sea, la fiebre del oro, la fiebre del caucho, ahora tenemos el problema del litio, eh, el perro está intenso, toda aquella, lo que le llaman la selva de sangre, el Congo belga, por los diamantes, algo más banal que un diamante, ¿no? Que, que, que ahí se ha matado muchísima gente, ahí han muerto miles y miles de personas. Entonces, esto lo que pasa que no es, a mí por lo menos, me interesa muchísimo la película, casi como documental trágico. Cuando yo vi con Julio la película esa que se llamaba Aguirre, es una visión de la conquista de América del Sur que no tiene nada que ver con lo que, y no sé si Julio va a estar de acuerdo conmigo, que ambas películas tienen un punto en común. Eh, la conquista de la selva en silencio, la gente se moría como, mira, se cayó el burro y se murió el burro, pero atrás del burro se fueron 3 indígenas, no, pero que el burro es más valioso, porque el burro, necesitamos más el burro que los 3 indígenas, o sea, es cruda la película y es incómoda, o sea, mierda, yo me paré del sofá como 28 veces viendo la película porque una narrativa de una crudeza violenta, ¿no? Es realmente violenta, con algunas imágenes muy, muy bonitas de por medio. ¿Quién quiere tener la palabra para hablar? A ver, que somos 800, somos de estos 800 que estamos aquí. Vamos a dar la palabra a Patricia. Patricia. O a doña Lice, no importa. Vamos a Patricia la levantó primero. Pues déle a Patricia. A mí me gustó, lo que no me gustó fue el final, o sea, pero la vi de una sentada, la vi con Sebastián, a Sebastián no le gusta ese tipo de película, dijo, ¡qué clavo! Y se fue, digo, no vuelvo a ver ninguna película de La Tertulia, toda la película que el pobre ha visto no le ha gustado, no es que ha visto muchas, pero yo le digo, no coge cultura, coge cultura, coge cultura. Vamos a poner una Argentina barata de eso. Bueno. No, él la ha visto, él le gusta un par de películas. Mira, a mí no me gusta, yo no entendía el final de la película, porque me pareció muy raro. Sí. Hasta que empecé y me senté con una macotica de no, pero espérate, porque la señora no puede ser loca, tiene que tener un sentido. Obviamente, es una escena bastante cliché, digamos, en el cine, ¿no? Yo que soy un feudalista medieval, esa escena de la mujer saliendo del río, por ejemplo, en Excalibur sale con la espada. Hay, en la época victoriana, es muy normal ese retrato de la mujer flotando en el río, rodeada de flores. O sea, es bastante cliché. Pero cuando tú te pones a buscar,
y asocias la idea maya y el suicidio y la religiosidad de la deidad en la selva, pues la vas entendiendo. Sí, no, Pero yo eh, cuando me puse, después que vi la película, porque yo por lo general veo la película primero y después me pongo a leer sobre ella, que debería ser al revés, yo debería de investigar primero y después ver la película para entonces poder entender mejor la película, digo yo, ¿no? Porque es que muchas veces uno ve la película y no la entiende hasta que después lee el review, ¿no? Pero yo hice al revés, o sea, vi las películas así de chapuzón, en agua fría, como quien dice, y después me puse a investigar de la película y entonces fue que entendí. Pero cuando uno entiende, una vez se tiene que volver a ver la película para entonces verla con los ojos de todos los conocimientos que uno gana leyendo review y aprendiendo de la película. Yo lo que entendí de un review que vi ahí en YouTube, porque por lo general busco en YouTube, era que ellas dos habían muerto y ellas cuando tú te mueres, por lo general, no sé si en la cultura maya, por lo generalmente ven flores alrededor. Y cuando ella vio a su amiga, la enfermera, ella le dijo, te veo flores. Y la amiga le dijo, yo también te veo flores. O sea que las dos estaban muertas. Entonces ella se convirtió en la Extabay, que es el espíritu que seduce a los hombres. Y tú la veías que caminaba y lo seducía uno a uno. Entonces, ya después que yo vi ese review donde daban esa perspectiva de que ella estaba muerta y estaba seduciendo a todos los hombres, matándolos, era que ella ya estaba muerta, ¿no? sí, yo eso no lo leí en ninguno de los reviews, pero ahora que tú lo dices hace mucho sentido. De que no, ella era un espíritu, ¿no? el review no lo decía, yo me puse a leer los Tú sabes que comentarios. Sí. eso que tú estás comentando, yo me pregunté las 2 veces que la vi, cómo es que ella había sobrevivido al balazo que le dieron. Yo decía, coño, pero la señora se salvó de milagrosamente. Pero ahora que tú lo comentas, es lo contrario, es que ella se murió, ya no se salvó. Ella se murió y ella siempre, creo que la leyenda, yo creo que era el deseo de alguien que era virgen, pero que quería ser mala, ¿no? O sea, de seducir a los hombres, y por eso se le coge la ropa a la muchacha, porque ella desea ser como la enfermera que seducía a los hombres, ¿no? O sea, y por eso fue que ella cogió la personalidad de ella para seducir los hombres porque ella lo quería hacer. Y creo que mandó ahí un link, pero sí, por eso en el chat yo dije, busquen Extabay porque hay varias definiciones de Extabay y en ella sale eso, lo de seducir a los hombres y matarlos, ¿no? Entonces... Sí, yo mandé en el chat la entrevista con la directora, que es muy, muy buena. Sí, esa no lo vi. Que es una entrevista que le hacen en una revista de cine. Sí, La película es muy alabada, donde fue presentada. sí. Y es una película que pasa bastante desapercibida. Vamos a darle paso a doña Lice para que complemente con su opinión Sí, este selecto grupo de hoy. sí, me perdonan la fañosería que tengo, pero estoy bien malita. Pero bueno, nada. El asunto es, Ricardo, que te quiero felicitar de todo corazón por esa introducción que hiciste a esta película, porque nos has dado una explicación completamente exhaustiva sobre el motivo de esa película. Yo cuando entré, y Patricia hizo mucho sentido, Patricia, yo te felicito, wow, está cada día más profunda, mamá. Bueno, me alegro muchísimo. La vamos a rescatar, doña Lice, no se preocupe. Definitivamente sí, yo estoy fascinada con ella. Cualquier día de esto vota a los demócratas. Está bien. Mira, yo desde el principio, esa película es tan fascinante que con toda y la lobreguez y la tiniebla y lo oscuro y los raros de esa gente vestidas de blanco caminando por esa selva inhóspita, esa selva es verdaderamente salvaje, y valga la redundancia, porque ahí
hasta esos aborígenes eran salvajes, eran personas que no tenían ningún tipo de educación. Verdaderamente, esa es una película mitológica. Así es como yo la veo. Es una película basada en toda la mitología maya y mitología a lo mejor de Belice, de no sé qué. Pero miren, a mí me recordó mucho eso que cuando tú me hablas de esa mujer que seduce a los hombres y los hechiza, es lo mismo que hace la ciguapa. Es lo Muy que es parecido, sí. nuestro galipote, que es nuestro mito. También existe ese mismo mito de la mujer con los pies al revés. Existe, que yo lo tengo escrito ya en un ensayo, existe en la India. Le dicen la churel, y es una mujer con los pies hacia atrás también, y seduce y mata, y los hombres llegan a suicidarse por el erotismo de esa mujer, la hechicería erótica. O sea, fue una película verdaderamente seductora, fue seductora, y yo quisiera saber que tú me expliques por qué hacían esos enfermeras y médicos, de dónde venían, de dónde salían. Ellos eran los encargados de llevar a la muchacha a donde el hombre, o qué, Ricardo. Yo no eso, yo siempre he entendido que ahí en la selva siempre hubo muchas misiones de, de médicos y enfermeras, pero era sobre todo, creo, que eran misiones de penetraciones culturales y religiosas, eran misioneros cristianos que se metían en la Okay. selva Ya entiendo. en esa época, como un poco, y yo lo expliqué en la película de Harrison Ford, un poco como de conquista, ¿no? De Ajá. conquistar territorio culturalmente. Sí, porque ellos eran ingleses, eso eran ingleses. Bueno, para que por ahí habían unos territorios que era Ingleses, Belice, Guyana, Belice. eran unos territorios que eran ingleses o Ajá, norte, más bien. eran ingleses, papi, eran ingleses. Eran ingleses. La Sí. Guyana era francesa, ¿no? Sí, hay Guyana francesa, hay Guyana holandesa. Hay una holandesa, exactamente. Exacto. Y hay una que yo creo que no le pertenece a nadie, que ahí que queremos mandar a los haitianos. Ahí queremos que los haitianos se vayan, todos ahí. Bueno, Sería maravilloso. Sería maravilloso. Se comerían la tierra también y se comerían todos los árboles. pobre pedazo de tierra. Bueno. Y a mí tiene la mano levantadita, vamos a darle Sí, paso. ya yo terminé, Yulisa. querido. Muchas gracias. Ok. ¿Cómo sigo a doña Lice con eso? Los comentarios de cada quien nos reflejan Exacto. el sentir de los productores. Bueno, Yo voy a hablar un poquito de excelente todos los comentarios. Ricardo, tu resumen, yo se lo puse cuando Yulisa puso la felicitación. lo leí Yo yo. lo fui porque me diste mucha luz. Porque cuando yo vi la película, probablemente yo estaba un poco más cansada de lo normal cuando la vi. Pero yo voy a hablar de lo que yo sentí, no de la investigación de Extabay ni nada de eso, sino de lo que yo sentí. Es una película lúgubre. Es una película y por eso le dije a Patricia cuando escribí ahí, que muchas veces esas películas es bueno verlas sin tú saber absolutamente nada del director o de la directora, porque para mí esta película lo importante fue lo que me dejó, cómo me marcó, como dice Yulisa, cómo yo me imaginé esta explotación de los recursos naturales de una selva que es totalmente espesa, esa sensación de ahogamiento, como esas minas que también son no tocadas y explotadas para estas cosas. En este caso estoy totalmente de acuerdo con Yulisa para algo banal, en el sentido de chicle o un diamante y eso. Entonces a mí dos cosas me marcaron. Primero el silencio, como dijo Ricardo.
Yo honestamente ahora estaba tratando de acordarme de la banda sonora, de qué sonidos yo oía. Y no recuerdo haber oído, probablemente que la tenía música la película, pero yo no me acuerdo. No me impactó. Sí me impactó el silencio y me impactaron los diálogos en maya. Y me acordó mucho un profesor que teníamos nosotras aquí en el Colegio Santo Domingo, que él era quechua y él hablaba el español con acento y él hablaba quechua. Y vino un familiar y nosotros lo hablamos, o sea, que hablaba ese idioma. Eso me impactó mucho. Me impactó el contraste de la fotografía, el color blanco del conquistador, del patrón, del colono y de las personas que él quería, que él estaba persiguiendo, que eran la enfermera y la muchacha vestida de novia, ¿no? Porque ella estaba vestida de novia, tenía una peineta blanca, el vestido tenía encaje, y cómo ella se despoja de ese vestido blanco, pero para ponerse otro vestido blanco totalmente ensuciado. Y eso me impactó porque es verdad que en muchas películas y en muchas narraciones de selva, cuando hay una persecución, se cuida mucho de no dejar rastros, o sea, que no parten con el famoso machete, no hacen una trocha, como dicen en el campo. Y aquí eso fue muy marcado. Estos indígenas y las mismas otras personas andaban por la selva sin casi tocarla. Entonces hay como un contraste ahí. Yo estoy viendo contraste. El hecho de que están explotando los árboles para el chicle, pero sin embargo no marcan la selva cuando están persiguiendo a otro. Y de verdad que fue una sensación de ahogamiento. Yo una parte que yo la tuve que parar, porque también el agua en esa película, el río, es un gran personaje. El río sirve para esconderse, pero sirve para tener una persecución rápida, porque hay un silencio en la película y bueno, primero uno oye un motor. Los que estaban huyendo eran con una canoa, era silencioso, pero viene el patrón, el esposo, y viene en un bote de motor rompiendo ese silencio del río y rompiendo el silencio de la selva. Y por último, el contraste de una persona que se quiere casar, un matrimonio, aunque sea concertado, un matrimonio concertado, pero que a la larga lo que quiere es matarla. Entonces, ese contraste también. Si tú quieres una persona que lo evoca en la película muy bien, la directora, porque es la ira, es la rabia de haberse sentido traicionado, haberse sentido dejado. Y yo tengo que confesar que mientras yo estaba viendo esta película, yo estaba saliendo del proyecto de la tertulia de las mujeres que yo participé y me puse a ver la serie de 1995 de Pride and Prejudice, de Prejuicio y, ¿cómo se dice en español? La de Jane Austen, que es con Colin Firth, Orgullo que y tiene el Prejuicio. diálogo casi Orgullo y intacto prejuicio. Orgullo y Prejuicio. de Jane Austen. Orgullo y Prejuicio, perdón. Y otra vez me caí en los contrastes de cómo se reacciona a un rechazo en las diferentes épocas. Esto es un salvajismo donde la muchacha no se quiere casar, la voy a perseguir y la voy a mandar a matar. Mientras que en esa lectura victoriana hay un rechazo al principio, lo que quieren es la respuesta elegante, la respuesta de tal vez hacer el bien para que vean lo que... Nada, para mí fue una película de contrastes. Si me van a poner a resumir una palabra, yo diría el contraste que hubo en todo lo que se vio en la película. Hasta la inocencia de los indígenas. Eso también me tocó. Sí, es Del verdad. chiquitico ese Los que chiquiticos, fue el que la acompañó. sí, el contraste también, aunque la película en algún punto me dio angustia, y lo comparto contigo, en algún otro punto
me pareció interesantísimo como la naturaleza y el estar ahí adentro así bastante bien primitivo, ¿no? Y uno se pone a pensar cuando sale de ver la película y sale a la calle en el carro y dice, mierda, pero estamos lejos de la selva. O sea, hemos abandonado mucho la parte natural, ¿no? La ciudad es muy dura, demasiado fuerte. Yo quisiera ver la opinión de doña Cristina, a ver qué dice, que doña Cristina está ahí atrás de la cámara. No va a opinar. ¿Y tú, Julio, qué tú opinas de la película? A mí realmente no me gustó la película. Ve, Espérate, un segundo. Ya. Tiene muchos elementos que se pueden aplaudir, que ya ustedes han mencionado. Lo que sucede es que yo no pude superar esos elementos que me desagradaron de la película. El tiempo de la película, cómo nos van contando la historia. Nos van contando la historia que uno se confunde y es adrede esa presentación. Y en sí, la historia que nos cuentan, qué sé yo, como que no prendió en mí. Yo no puedo decir que no me gustó por alguna falla en la producción, o que la dirección estuvo mal, o que la actuación, no. Por eso no fue. No me gustó es porque la historia que nos contaron, no, como que un ser en la selva que se define que es un ser ya después de la mitad de la película, como que todo eso combinado, al final, cuando termina el trabajo, yo me quedé como que, ay, no me gustó. Cuestión de gusto. Cuando algo es cuestión de gusto, es poco lo que se puede argumentar, pienso yo. yo creo que a la película, si hay que darle un fallo, es exactamente lo que tú dices, de la narrativa no es su punto fuerte, tú ves. O sea, no es una película de una narración, de una narrativa como que te va a seducir la narrativa. Ese no es su punto fuerte. Y no hay como un cuento contado muy importante, tú ves. Es más como una película de situaciones, ¿no? De Bueno, decía un poquito. todo el que sigue mirando la película, al menos yo, quiere saber qué va a pasar con ella, ¿no? Si se va a regresar con el marido o el futuro novio que la está buscando, si la van a matar, si se va a escapar, si se va a enamorar de uno de los que están ahí. O sea, uno quiere saber qué va a pasar al final, ¿no? Y también fue bonita fotografía, o sea, yo la veía la película y me parecía que estaba yo en República Dominicana ahí, porque yo me monté ahí una vez, ni me acuerdo bien dónde era que estaba, entre San Cristóbal y no sé qué, nos montamos en unas canoitas y el paisaje era igual, era como que yo estaba en República Dominicana, o sea que todo tenía muchos elementos bonitos, ¿no? O sea, tenía muchos, no sé, el que le encontró a ella me dio pena también, porque ese fue el que se lo comió la pantera, yo creo que era el más inocente de todos, ¿no? Pero digo yo, todo, o sea, no te dieron ganas de saber qué iba a pasar. O sea, si terminaste de ver la película fue porque querías saber en qué iba a concluir, pero a lo mejor por eso no me gustó mucho el final. Quizá pudiéramos decir que su narrativa no es una construcción clásica ortodoxa, ¿tú ves? Es una narrativa muy en paralelo, pero es posible. Vamos a ver aunque doña Lice levantó primero la mano, vamos a darle paso a Roberto, doña Lice, que no ha hablado. Sí, y sí, después sí. le damos paso a usted. Sí. Y aparte de todo, Roberto es medio viga, hay que aprovecharlo. Roberto, cuéntame. Bueno, ¿qué te digo? Yo, la verdad que te felicito por la película. Yo la había visto ya esa película. No la recordaba, pero la había visto. Después que la comencé a ver, claro que me fui acordando. Y a mí me encantó la película, debo decirte.
me encantó. Yo me sentía que estaba en la selva, yo sudaba con la humedad que se sentía. Me encantó el aporte que hizo Patricia. Eso nunca lo había visto así, con el tema de que ella era un espíritu, porque realmente ella, la herida que tenía, porque ella quedó viva y la otra murió. Tiene como que todo va un poco de la mano. Las mujeres vestidas de blanco es muy normal, es muy típico, en esos plantation house, en esos sitios de esos terratenientes, esos amos. Fíjate que él andaba con su saquito puesto, andaba con su saco puesto siempre, mucho hilo y mucho. Eso era así. Yo he visto fotos de la época. Yo soy un amante de lo que son la selva tropical, de lo que es todo ese tipo, y tú siempre ves en la foto de aquella época, tuve todo el mundo vestido de blanco, en hilo. Los amos, claro, no los nativos. Y te digo que me encantó ellos hablando en su idioma, cómo ellos se comunicaban y jugaban con hablar entre ellos y mantener, entiende, así básicamente tenían su espacio ellos. A mí la película me mantuvo en todo momento, como dice Patricia, esperando y la verdad es que al final uno se queda como esperando qué más viene, qué más, qué es lo que falta, pero realmente ya no había más nada que decir después de eso, después de todo eso. Pero como te digo, me encantó el comentario de Patricia, porque eso me responde quizás algunas inquietudes que yo Yo había quedado en la... yo acabo de entender la película después de eso, porque Sí, ahí fue que yo le puse como, sí, es verdad. sí. Pero no, me encantó. Felicidades, Ricardo, excelente. Lamentablemente vi tu exposición por la mitad. Llegué muy tarde aquí. Es siempre bienvenido. Así que nada, Bueno, felicidades, como gracias de nuevo por a veces, mira, varias de las películas que tú has puesto yo las he visto anteriormente y toditas son muy buenas. O sea, me llega, la verdad, te felicito. Gracias, Roberto. Por lo Roberto, menos. el principio de la palabra de Ricardo lo puede ver por YouTube. No, por eso, ya, eso no me preocupa ya, porque yo sé que eso Y le da nosotros like. tenemos, gracias Julio, no gracias Ricardo, gracias Julio. Vamos a ir a doña Lice, que está ahí Sí, en la no, pecada. lo único que yo quiero decir es que nos tenemos que ir acostumbrando al postmodernismo o al ultramodernismo, donde la temática puede ser difuminada en el medio del contexto de una obra, porque todo ahora mismo todo se permite. Pero definitivamente la película tuvo un principio y tuvo un final. Y todo lo del medio, el contexto. O sea, yo en ese sentido, Julio, no estoy muy de acuerdo. No es que haya sido una película completamente, ¿cómo te digo? Usual. No fue usual. Ahí hubo de todo un poco, pero verdaderamente yo creo que a mí por lo menos, como me gustó, a mí me llegó. Y vi ese final mitológico, porque ese es un final donde se meten esas dos personas a ahogarse en ese río, santo, en ese río que era un rito. Se hicieron su ritual ahí adentro. O sea que nada, eso era todo lo que yo quería decir. De la temática no nos preocupemos demasiado ahora, porque Pero vamos a ver muchas cosas. fíjate que pensándolo un poco en voz alta, es una película que está ambientada a 100 años de distancia, ¿no? O sea, estamos en el 2020 y la película está sucediendo en el 1920, ¿no? O sea, hay 100 años de distancia. Entonces, también tiene un poco de ver cómo
cómo esta generación nueva de artistas y directores Eso es lo que te digo. Es que uno no sabe qué vamos a esperar de aquí en ven, adelante. ven, o sea, esto es una mirada de una persona actual a un hecho a 100 años de distancia, ¿no? Y Así es es. interesante porque, a mi entender, recoge una mirada un poco diferente a las anteriores, ¿no? O sea, aquí hay una conjetura de cosas que están tratadas en varios planos. Y yo le diría de algún punto de vista también que la película tiene un discurso un poco contemporáneo, ¿no? Sí, muy, Ricardo. Una mirada muy contemporánea a Sí. ese hecho de esa época. Así es, así es. Que es difícil eso, muy difícil. 100 años de diferencia puesto ahora es una cosa tremenda. Por eso me llamó más la atención en la película también. Yo no sé por qué yo le encuentro un sabor ecológico en algún punto, pero ya yo... Eso te iba a decir, que es una mirada crítica. Una mirada muy crítica. Ajá. Es una mirada, y yo creo que el hecho de lo que uno siente, que lo sintió Roberto también, fue lo mismo que yo sentí, esa sensación de ahogamiento, de ellos caminando en espesura y eso. Eso tiene un mensaje sincretizado ahí. O sea, me dio la impresión a mí. Yo me imagino ver esa película en un formato grande, en un cine en Venecia, o en Alemania o en Dinamarca. Digo, mierda, qué documento más importante, ¿no? O sea, qué trabajo tan importante de recolección. En un IMAX. O en un IMAX, pero la película recoge en un documento de 2 horas las plantaciones de chicle, la cultura maya, la situación de la mujer en esa selva, ese sentido de estar colonizadores, inmerso, los patrones de esta planta. los patrones, o sea, oye, es un documento tremendo de cinematografía en ese aspecto. Hay que hacer notar, Ricardo, también, escúchame, que estamos hablando de situaciones laborales que rayan en la esclavitud. Claro, Eso es una denuncia que a los ojos del siglo XXI, como tú bien señalas, 100 años después, es una denuncia realmente alarmante, si se puede decir, ¿no? Como es un esclavismo. Claro, una forma de esclavitud disfrazada de cualquier cosa, como tú la quieras medir, pero al final es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Claro. Y de esas razas, de esas culturas, como ahora se les suele llamar, originarias, ¿no? En las que están, es verdad que ellos estaban en los 1900, a principios de los 1900, pero ellos en su manera de vivir la vida estaban quizás 300, 400 años anteriores a eso. Entonces, un choque cultural. Hay un choque de cultura, algo que se genera ahí y que no América aún sangra por esa herida. Recuerdo ahora que Patricia mencionó libros de historia para entender la historia universal. Yo me llama ahora a la memoria que la trilogía de Ospina, sobre la historia de América, fue de Los ojos de la serpiente, Ushuaia, ay Dios mío, ahora se me olvidaron los nombres, bueno, pero esas 3 trilogías retratan muy bien la colonización de América. Y mientras ustedes hablaban de ese tema hace unos minutos, yo recordaba que leyendo esas novelas, que son novelas, son ficción basada en hechos históricos, recrean algunas dinámicas que sucedieron 300, 400 años antes, durante la colonización, el descubrimiento de América, y se replicaban todavía en esas, tan tardío como a principios del siglo pasado. Y
quién sabe si todavía hoy por hoy esas explotaciones siguen dándose, teniendo lugar en contextos No, donde están silenciados, ¿no? claro, esto que vemos en la película es muy, muy cercano a lo que sucede en la selva amazona hoy en día con el corte de la madera. Correcto. Pero hay una que es industrial y es corporativa, pero es una que es así mismo, que es escondido, es casi salvaje y misteriosa y prohibida. Gente que se meten a la selva amazona, cortan el árbol, lo tiran en el río y hay alguien abajo que se lo encuentra coincidencialmente, ¿no? ¿Hello? Y eso sucede todos los días. Yo me siento, tengo el micrófono abierto. Sí, sí, te oye Que perfecto. no se oye casi. Mira, con respecto a eso, una cosa de la cual yo creo que somos medio conscientes, pero no somos conscientes al 100%, es que vamos a ver en los próximos 10 años, nosotros vamos a ser partícipes, protagonistas o actores de algo que se nos viene arriba, que es la nueva guerra de la energía, ¿no? De la eficiencia, yo siempre había leído como que el problema del siglo XX, del siglo XXI, iba a ser la salud, pero yo creo que nuestro debate que va a venir ahora por los próximos 3, 4, 5 años es un problema de energía y va a ser vital. Por ejemplo, Europa acaba de restringir la temperatura de la calefacción y la temperatura del aire, ¿no? Y uno lo ve por ahí pendejamente. Lucía me comentaba que en Francia el tema entre los muchachos es el gasto de energía en las redes, al usar las redes, ¿no? Si tú tienes un video muy largo o consumes música o tienes el teléfono prendido mucho tiempo, al final tú estás gastando energía de un servidor y estás ayudando a calentar. O sea, nos viene un debate muy importante de energía. Y como decía Yulisa ahorita, en esta película, estos señores andan recolectando savia de chicle porque hay personas, hay una industria que necesitaba esa goma, ¿no? Este chicle o el caucho, y estos personajes estaban muy ajenos a esas circunstancias. Pero la Primera Guerra Mundial fue por unos problemas muy pendejos a niveles de industriales. Y es todo un aprendizaje que habría que estudiarlo eso para entenderlo. Yo creo que la tertulia de hoy ha sido buenísima, con una película muy extraña que pasa muy desapercibida en Netflix, pero que todavía Netflix guarda joyitas de este tipo que son interesantes de ver y de compartir. Se nos va a quedar doña Cristina, que no va a opinar, ni doña Virginia, pero A mí no me metan en... Yo siempre oigo, tú lo sabes, sí, y aprendo. Ahí. Yo siempre estoy Ahí aquí. el micrófono abierto. Pero, Ricardo, ella dice que dígame. aprende, pero ella es la que más, ella sabe más que tú, que yo, y que todo. Se hace una batida y nadie sabe más que doña Virginita. Y ella Doña dice que Virginita es la mujer más culta que yo conozco así. Pero eso lo vamos a, después. Yo la he invitado varias veces a que presente una película, ella no quiere, pero yo la convenzo en los próximos 12. Los libros que ha moderado han sido geniales. El libro Bueno, y la moderación de doña Virginia. Bueno, estoy preparando o me voy a preparar uno que se llama Seda. Es muy bueno ese libro. Ese es del italiano, ¿cómo se llama? Alessandro. Doña Virginita, ya le expliqué que este ya lo leímos en Tertulia Urbana. Se leyó, yo no lo leí. Eso sería cuando habían 3 gaticos, ahora somos 4 gaticos.
Ah, bueno, pues está bien, se vale repetida. Pero sería el primero que repitiéramos. Pero yo creo que para que usted la haga, la tertulia, vamos a tener que hacerlo. Pero ¿y cuándo se Ok. leyó? En el 2014 fue que se búscalo. leyó. Cuando En yo los tenía anales. pañales, Porque desde que yo entré, que fue en el 15, ese libro no Búscalo se ha en leído. los Sí, ese libro se anales de leyó. tertulia Ese libro se leyó urbana. allá. Sí, sí se leyó fue en el primer año, entonces, en el 14, Sí, en el 2014. se leyó cuando éramos tres gaticos, yo me acuerdo. Pues ok, pues está bien, pues ya, doña Virginita, usted ya, óigame, Pero yo creo que por ahí está la a petición película. Busque la popular. película y modera la película. ¿y dónde la película? Yo ¿Dónde la voy a averiguar, encuentro? La película es hermosa. la película es muy bonita. Pero es Es americana. Es una producción Pues, mixta, yo creo. lo que pasa es que en Crack y en Netflix salen las americanas, pero las europeas ninguna. Bueno, pero antes de continuar hablando de Seda, vamos a cerrar la grabación. Sí, Ok. mire, Me yo creo voy, adiós. que, Espérate, no creo te vayas, que Elisa. Bueno. para Dale, cerrar Ricardo. esta tertulia de Sí, hoy, sí, dale. yo creo que estas son películas que nos traen una visión medio documental, medio mágico-religioso de esa experiencia de la selva de aquella época, ¿no? A mí me parece buenísima. Yo no me cansaré de decirlo. Creo que es una de las películas que están en Netflix que hay que ver y hay que aprovechar que están ahí. Ojalá podamos ver en el Cineforum varias de estas vertientes. Creo que la noche de hoy ha sido muy buena. Patricia dio una clave para el entendimiento de la película que es vital. Excelente. Y Yasmín nos explicó esto de los contrastes y Roberto nos explicó esto de casi estar inmerso en la selva y de cómo vivir aquí adentro. O sea que yo creo que hemos estado, doña Lice nos planteó esto de las visiones postmodernas de las realidades. O sea que hoy hemos salido todos un poco más enriquecidos. Y de la mitología. Y Y de la de la mitología. mitología. Muy bien. Qué pena que la diferimos 2 veces, pero fueron por buenas causas. Eh, creo que la próxima que nos toca es una... No, todavía, Ricardo, todavía. Ah, todavía. ok. Pues muy bien. Espérate a mañana. Pues entonces mañana le vamos a informar del próximo Cineforum, que aunque Julio no quiera, es un doblete. Son 2 películas que vamos a ver. Gracias, señores. Buenas Muchas noches. gracias, muchachos. Bye. Como siempre, Bye, bello.